Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Junior Hoy. En este caso nos toca analizar esa gran partido que hizo Atlético Tucumán en esa derrota humillante a Junior 3-1 que nos dejó fuera de la Copa Bridgestone Libertadores. Y lastimosamente esperar que Junior mejore el rendimiento porque tiene Liga, tiene Copa Suramericana en lo que resta del año. Bueno, primero, antes de comenzar a analizar el video, tengo que darle las gracias a toda la gente de Tucumán que nos estuvo escribiendo, que nos estuvo viendo. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el aguante. De verdad apreciamos todo ese comentario, tanto los positivos como los negativos. Y bueno, entremos a hablar del partido. Analizaremos a Junior y analizaremos a Atlético como ambos se lo merecen. El principio del partido, digamos, siempre dice... Uno cuando va de visitante tiene que cuidar los primeros 15 minutos. Eso quizás fue lo único que hizo bien Junior. Lo único positivo que pudimos ver un Junior ya que comenzó concentrado. Después de eso comenzó un ataque muy agresivo de Atlético Tucumán. En 10 minutos marcar 3 goles es marcar una sentencia. Entonces Junior, a mí me pareció que después del primer gol quedó muy desconcentrado. Quedó muy aturdido por el tema también de la cancha, cómo se encontraba la presión de los hinchas locales. Me pareció que eso sucumbió bastante. Ahora, hay que reiterarlo nuevamente. La defensa, desastrosa. Ahora, hablando desde el vamos del inicio del partido. ¿Cómo te parece a ti el planteamiento de Gamero de quitar ese triple volante 10 con el que habían encarado los 3 partidos anteriores de Copa Sudamericana y entrar a jugar con Aguirre en la mitad de la cancha? No hizo cambio de delantero, dejó a Vuelar. ¿Cómo te pareció ese planteamiento desde el vamos? Pues un poco arriesgado porque se podría decir que Aguirre es un delantero más porque él ya cumplió la función de delantero, o sea, rompió prácticamente, si se puede decir tácticamente hablando, rompió el esquema que venía trabajando porque Aguirre prácticamente no es un volante que juegue mucho en el forma de creación, sino más bien de ataque. Entonces, si sacas a Sebastián Hernández, que venía jugando muy bien con Jonathan Estrada, se rompe el esquema que venías trabajando. Y con respecto a... ¿Pero con qué hubiera salido tú? Yo hubiera salido con el triple 10, hubiera mantenido el mismo esquema porque ya el esquema que viene tú no eras trabajado. El que estabas diciendo de que había que cuidar, de tener un esquema ofensivo, un esquema defensivo. ¿Salías con el triple 10? Sí, y también con los dos contención que estaban trabajando bien, pero yo no hubiera puesto a Leonardo Pico. Te digo que hubiera puesto a Enrique Sergio, que es un jugador más de marca, y que James Sánchez tuviera su libertad, porque si pones a Leonardo Pico y a James Sánchez, estás teniendo 2 volantes que tienen contención pero que también tienen mucha salida, entonces deja esa zona de contención muy libre. A mí yo no coincido contigo en que seguir con el triple 10. Justamente mi discrepancia contigo en el primer video que hicimos fue que tú decías que Junior de local tenía que defenderse. Para mí no, Junior tenía que salir a ganar, incluso consiguió el resultado positivo. Ahora en Tucumán debía entrar y como que resguardarse un poco. Gamero apostó para el principio del partido en tocar, en jugar bastante bien, lo hizo los primeros 15 minutos y después entró Atlético, entró la hinchada de Atlético Tucumán y entraron a imponer las condiciones en el partido. En el principio, los primeros 15 minutos y el comienzo del gol, del primer gol que llegó al minuto 19, Atlético lo encaró con las ganas, con el empuje de su gente, con garra, como se dice a veces también con huevo, y no con tanto fútbol, pero solo al principio, con puro empuje. Y ya después ese empuje se llevó a Junior y ya sí entró el baile. Lo que fue el baile categórico, la cátedra que dio el decano en el Monumental José Fierro. Hay que felicitar a Atlético Tucumán por esos 10 minutos que fueron totalmente ofensivos por parte del equipo argentino y que va a ser sensación en la Libertadores. Ahora, no fueron nada más 10 minutos, primero que todo, fueron 3 goles en 9 minutos, porque el gol fue al minuto 19, al minuto 23 y al minuto 28, o sea que ni siquiera en 10 minutos, sino en hay que decirlo que en un rango de 10 minutos marcó 3 goles. Sí, por eso, en menos de 10 minutos marcó 3 goles. Lo quiere decir que, como decían unos en el video, algunos hinchas de Junior se asustó, se murió, porque por más dominante que sea un equipo, que lo fue Atlético Tucumán sin ningún tipo de dudas,
tiene que haber un factor emocional para que a ti en 3 minutos, en 9 minutos te hagan 3 goles. Como ya lo dije al principio del video, Fran, el problema fue la desconcentración después del primer gol. Esa aturdida de Atlético Tucumán, de su gente, ver ese estadio tan repleto, tan cargado de gente que esperaban que Atlético Tucumán tuviera la oportunidad de llegar a una fase de grupos, que es primera vez que llega a la fase de grupos de Libertadores. Pero yo te voy a decir algo, el esquema defensivo de Junior se rompió después del primer gol. Después de eso, Tucumán llegó en el primer tiempo las veces que uno quisiera al arco de Viera. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo un técnico como Alberto Gamero mantuvo en la cancha a David Balanta después de todos los horrores que cometió, no en este partido, sino en los partidos anteriores. O sea, si tú tienes a un jugador que es horroroso, porque, discúlpame si me está viendo alguien cercano de David, pero es que eso es lo que ha sido David Balanta en este semestre y en parte del semestre anterior también. Y después se equivoca en el primer gol, ya, o sea, ¿para qué más? Después, incluso David Balanta y el nerviosismo de David Balanta llevó a jugar mal al resto de la defensa, porque Alexis Pérez no fue el mismo, aunque salvó varias jugadas, pero es que con ese compañero te lleva a jugar mal. Sí, ya mucha gente en Barranquilla está criticando a Gamero por el hecho de poner a David Balanta todo el tiempo. Ya, si el jugador no le está sirviendo, busca otras alternativas. Mira, tenías al Pecoso Correa en la banca, o sea, un central de categoría. Yo pienso algo, que si hay dos centrales jóvenes, no funciona. Para mí debe haber un central de jerarquía, un central que tenga experiencia y un central joven que sepa ser guiado por ese otro compañero. Y ahora, después de esos minutos de tragedia, que en realidad no fue que Junior, después de que le hicieron los 3 goles, salió el liderazgo de Viera, que lamentablemente en este partido no se vio. Eso no fue lo que pasó. Para mí, literalmente, lo que salvó a Junior en ese primer tiempo fue que Atlético Tucumán levantó el pie del acelerador. Si los tucumanos y los argentinos se disponían y seguían con esa fuerza que estaban y le metían 2 más, 3 más, se los hacían, porque Junior no sabía cómo aguantar hasta el final del primer tiempo. Y lo más sorprendente de todo, hablando desde el lado de Junior, es que tú dices, te hacen 3 goles, tienes que salir a encarar el segundo tiempo. Yo me imagino, yo como técnico, le das una cachetada a todos los jugadores para que se despierten. No, el segundo tiempo fue para mí la mejor versión de Atlético Tucumán en todo el partido, porque en el primer partido, en el primer tiempo, jugó con el apoyo de la hinchada, con los huevos, con esa energía, con esa mística que han sabido ganar en la Copa Libertadores, y que si la conservan van a ser un rival duro en toda la Copa si conservan esa mística. Ahora, en el segundo tiempo fue el toque, el baile, fue un esplendor, o sea, una obra de teatro para todos los que estaban en el estadio. Y el partido, que iba 3-0, honestamente pudo ser 10-0 tranquilamente, donde Viera salvó algunas, Sampedri falló no sé cuántas opciones de gol. Incluso me parece que le dio hasta la oportunidad, una oferta a China que le llegó de todas las opciones que supo desperdiciar el equipo tucumano. Ya lo he reiterado y lo hemos reiterado en varias ocasiones, Frank, que la falta defensiva en el Junior es fatal. Los laterales no tienen profundidad, hay que decirlo, en estos partidos. Lewis Ochoa y Héctor Quiñones han rendido al nivel que se supone que deben rendir en un equipo como Junior. De Balanta, desastroso. El único decente en la defensa del Junior es Alexis Pérez. Hay que corregir ese déficit defensivo, porque si vemos en la liga, son 0 puntos de 3 partidos jugados que llevamos. Y bueno, ya después, cuando vino el gol de Junior, en un momento que ya el partido no daba para más, los cambios no surtieron efecto, los cambios de Junior no surtieron para nada efecto. Me parece que fue una de las cosas más injustas que puede tener el fútbol. Lógicamente uno como Junior estaba, hincha de Junior, deseoso de que Junior lograra conseguir esa épica, pero la verdad, o sea, siendo honesto, me hubiera dado más pena y me hubiera dado mucha más tristeza que Junior hubiera clasificado y que Atlético hubiera quedado afuera, porque es que después de un partido que daba para 10-0 o más, perder la clasificación por una desconcentración al final hubiera sido muy triste.
hay que decirlo, Atlético Tucumán pasó con todas las de la ley. Mereció ganar. Mereció ganar. Junior, desastroso, un partido que la verdad a mí me pasó la vergüenza de este mundo decir, hey, mi equipo jugó mal, o sea, hay que decirlo, el equipo Junior jugó mal y tiene que mejorar, hay mucho que mejorar, y un técnico como Gamero que llegó con las oportunidades de la directiva tiene que mostrar el trabajo que ha hecho anteriormente con el Deportes Tolima y con el Boyacá Chicó. Y bueno, nada, felicitar a Atlético Tucumán. Afortunadamente, digo yo por el fútbol, a pesar de ser muy hincha Junior, afortunadamente Cristian Luchetti salvó esa de Aponzá, porque de haber entrado ese gol y Junior haber entrado a la Libertadores, me parece que nadie hubiera salido ganando. Primero porque se hubiera privado a la Copa Libertadores tener un gran equipo como Atlético Tucumán, que estoy seguro va a pelear por el torneo si conserva esa mística, y le hubiera terminado dando a la Copa Libertadores un Junior que hubiera seguido en esa mediocridad, porque hay que esperar que este golpe tan duro que recibió Junior le sirva para resurgir de las cenizas, porque ahora mismo está quemado completamente. Así que ojalá y le sirva para resurgir por las cenizas. Si Junior hubiera clasificado y ese gol de Aponzá hubiera entrado y Luchetti no lo salvaba, Junior seguía en esa mediocridad porque decían, pero clasificamos, y en realidad no afrontaban lo que fue una paliza histórica. Y muchos medios afirman, hey, hay que hacer cambios, y nosotros lo pensamos fuera de producción, hay que hacer cambios en el titular de Junior, más que todo en defensa. En defensa. Sí, en defensa, porque el trío ofensivo de volantes está bien, que funciona, está bien. Y en la delantera también, porque no puede ser que en un partido donde Junior necesita goles, el único que los ha venido haciendo es Rangel, y no lo metieron ni lo tuvieron para nada en cuenta, y no hacer tantas pruebas en los partidos claves como fue el caso de Bernardo Cuesta. Muchas gracias a todos por vernos. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal, nos encuentren también en nuestra página de Facebook como Sin Estadio y como @teamsinestadio en nuestra cuenta de Twitter. También comenten, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Opinen qué les pareció el partido, qué falló en Junior, qué hizo bien Atlético Tucumán para avanzar a la fase de grupos, y cuál es la alineación titular que debería tener Junior ahora después de este batacazo que nos eliminó de la Copa Libertadores. Muchas gracias.